Bueno. ¿Ela, querés que mostremos algún test? No, justo vamos a eso. ¿No? Sí. Listo. Justo vamos a eso. Bien, como dije, utilizamos, volvemos un segundo atrás, Sí. utilizamos estos test, bueno, no solo para medir la etapa biológica, sino para utilizarlo, como dijo Ale, en los parámetros que utilizamos en nuestro análisis de datos del Big Data. ¿Sí? El Big Data, ¿qué es el Big Data? Lo que estaba mostrando Ale anteriormente, sí, es el trabajo táctico, definiendo los puestos, qué resultados, ¿sí? Y qué parámetros nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión en el rol del jugador del chico. ¿Sí? Bien, ahora, pasamos Johnny. Bien, ahora este trabajo que hacemos integrado con Ale, ¿sí? Nos referimos a arrancamos el año, volvemos a arrancar el año, ¿sí? Definimos el objetivo, ¿para qué estamos este año? ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con el mismo grupo hace 3 años, entonces podemos trabajar diferentes aspectos tácticos, diferentes aspectos físicos, en el cual están más desarrollados y más estimulados, ¿sí? Porque esa progresión la medimos nosotros, tanto Johnny como yo, profe, ¿sí? Y tanto Ale desde la decisión táctica que va a tomar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros nuestro trabajo? ¿Cómo ejecutamos nuestro trabajo en el año? ¿Sí? Primero definimos qué sistema de juego utilizamos, ¿sí? Este año. ¿Por qué? Porque a Ale le gusta innovar mucho, ¿sí? Y gracias a eso nosotros también estamos aprendiendo mucho, ¿sí? Nos da la posibilidad de integrarnos en el sistema de juego. Ahora, tenemos que realizar un trabajo, por ejemplo, para una transición de salidas lanzadas, ¿sí? Lo podemos hacer nosotros, Alex nos da esa posibilidad, la verdad que nos da la comodidad de poder participar, ¿sí? En eso. Por eso también nosotros somos influyentes a la hora de la toma de decisiones, no metiéndonos obviamente, en la decisión táctica que tiene Ale, sino desde las sugerencias, ¿sí? Nosotros, como el otro día estábamos hablando con Dano y algunos chicos de Pereira, en el que estábamos debatiendo la influencia del preparador físico sobre el rendimiento de los jugadores, ¿sí? Bueno, nosotros creemos que podemos tener una sugerencia, ¿sí? Obviamente, al fin y al cabo, el que toma la decisión siempre termina siendo el técnico, ¿sí? ¿Pasamos, Johnny? Permitime agregar algo. Sí. Si bien nosotros nos tratamos de adaptar al sistema de juego del técnico, en este caso, hay aspectos generales que se deben trabajar de igual modo, sabiendo que el niño está en pleno desarrollo y debemos trabajar en distintas fases sensibles en que el chico se encuentra. Por ejemplo, sabemos que a los 6-7 años los chicos están en pleno desarrollo de la capacidad de reacción, por ejemplo. Entonces sabemos que en estos años es crucial trabajar la capacidad de reacción porque se van a demostrar muchas más mejorías que en otros años. Entonces, si bien tratamos de adaptarnos al juego del técnico, hay diferentes aspectos físicos generales que lo debemos entrenar de igual modo. Eso es todo, Pelá. Bien, perfecto. Bien, como hablamos recién, sí, nosotros entrenamos en función al sistema de juego, ¿sí? Hacemos trabajos en espacios reducidos generalmente, ¿sí? Buscando la variabilidad, ¿sí? Y la adaptación que quiere Ale para poder desarrollar una competencia. Entonces nosotros nos dicen, bueno chicos, quiero jugar, ¿sí? Con línea de 3, línea de 4, nosotros adaptamos esos trabajos para poder utilizar el rendimiento. En este caso trabaja mucho el pressing en pérdida, ¿sí? Este año, entonces estamos... Perdón, ¿se me escucha? Sí, señor, está bien, profe. Perdón, se me cayó el celular. Bien, en este caso sí, por ejemplo, Ale quiere jugar con el pressing en pérdida, entonces nosotros sabemos que tenemos que trabajar aceleraciones en espacios cortos, ¿sí? Entonces orientamos esa batería de trabajos, esa variabilidad de ejercicios, orientado a lo que quiere el función del sistema de juego, ¿sí? Cambialo, Johnny.
Bien, y para cerrar, ¿sí? Más que nada comentarle lo que estamos haciendo nosotros en el entrenamiento en cuarentena, ¿sí? Con el fútbol infantil. Monitoreamos los ejercicios a través de la aplicación Zoom, ¿sí? Dividimos las sesiones en 3 veces por semana, en donde el objetivo es mantener los niveles de fuerza y no caer en el sedentarismo, ¿sí? Sabemos que la situación de aislamiento, por lo menos en nuestro país, se está extendiendo bastante, entonces, ¿qué optamos por hacer? Monitorear los entrenamientos. ¿De qué manera? Lo dividimos en 3 sesiones, como comenté recién, en donde buscamos dividirlo en 3 partes la sesión, que es una entrada en calor, ¿sí? Con zona media, ¿sí? Una segunda parte, sí, que trabajamos fuerza con elementos que tienen en su casa, bidones de agua, tacho de agua, botellas de agua, ¿sí? Mochilas, cosas para cargar, ¿sí? Y una tercera parte metabólica, en donde dividimos el trabajo en sesiones, ¿sí? De AMRAP, que son las mayores repeticiones que se puede hacer, ¿sí? En un determinado tiempo, para mantenerlos estimulados, ¿sí? Mantenerlos estimulados en estos tiempos duros, ¿sí? Que estamos pasando todos, ¿sí? Y que a la hora de volver a los entrenamientos, que lamentablemente no sabemos cuándo va a ser, mantengamos esos niveles neuromusculares que poseíamos y podemos seguir avanzando. Obviamente que vamos a estar faltos de trabajo con pelota, faltos de precisión, pero bueno, eso lo vamos a ir ajustando con los entrenamientos. Esto es lo que quería más o menos comentar, lo que nosotros estamos trabajando en cuarentena, ¿sí? Con los chicos, porque por ahí debe haber alguna pregunta, calculo, de cómo lo estamos trabajando. Pero bueno, más que nada comentarles eso. Por mi parte y por la parte de Johnny, agradecerlos por darnos la posibilidad de exponer y hablar sobre el trabajo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Y esto es todo lo que tenemos para aportar, por lo menos el día de hoy. Y pasamos a la fase de preguntas. Perfecto, sí. Muchas gracias, profe. Yo no lo A necesito. usted. Quedamos en zona de preguntas, profesores. Profes. O está muy claro o no se entendió nada. Sí. Parece que no se animan. Parece que no se animan todavía a lanzar preguntas. Voy a lanzar la primera yo. Alejandro, Sí. Alejandro, vi que trabajan con un sistema de juego. Ustedes analizan con qué sistema de juego van a hacerlo al comienzo del año, ¿no? Pero eso es variable, ¿no? Porque por ahí ustedes se van a enfrentar, por ejemplo, Boca Juniors, después se van a enfrentar a River Plate, después se van a Atlético Tucumán, y cada uno juega de diferente manera, y me imagino que tú cambiarías el sistema si te encontrarías jugando con un equipo que te va a jugar con una línea de 3 atrás, o con otro equipo que te va a jugar con una línea de 4 atrás. Es que por ahí el 80% de los partidos no requiere un cambio de sistema, pero sí requiere cambios en los roles. Entonces, cuando nosotros enseñamos el cambio de rol del chico, por ejemplo, a un extremo, vamos a dar un ejemplo, un extremo que quizás no es muy fuerte para jugar el 1 contra 1 en la banda, lo que nosotros preferimos hacerlo es, sin dejar de ser delantero, pasa a ser un delantero interior. Entonces, al ser un delantero interior, ese chico ya está cambiando el rol, porque cambia el punto de partida y cambia lo que tiene que hacer. O quizás le cambiamos el rol en el sentido de que sea un delantero que juegue entre centrales y laterales, o que sea un delantero que quizás se sume más a la línea de volantes para tener más contacto. Entonces, de esta manera, al cambiar el esquema, los chicos lo entienden perfectamente. O sea, nosotros quizás enseñando los cambios de roles, los cambios de esquema son muy fáciles de corregir. Y sí, hemos trabajado con línea de 3, hemos trabajado con línea de 4, hemos puesto 4 volantes, 3 volantes, un volante, centro. Eso es indistinto. No tenemos problemas siempre y cuando la matriz de juego esté clara, que es lo que jugamos siempre, ¿no? Pero lo trabajas, o sea, por ejemplo, si tienes que jugar con una línea de 3, los chicos ya saben el rol porque lo has trabajado, y si tienes que trabajar con línea 4 también. Es que, por ejemplo, si nosotros generalmente, el 4-3-3 a mí me gusta porque es la mejor manera, a mi entender, ¿no?, de enseñarle a un chico a disponer distintos sistemas.
Porque, por ejemplo, cuando nosotros atacamos, estamos quedando generalmente con 3 en el fondo, en la línea de 3 ya está trabajada. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de corregir algunos conceptos básicos, porque quedan los 2 laterales y el mediocentro de líbero. Entonces, cuando atacamos es 3-4-3, o a veces es 3-2-5, o a veces es 2-3-5. Entonces, la manera de disponerlo en ese sentido es mucho más sencilla desde el 4-3-3. Lo importante, como hablamos antes, más allá del sistema, es el espacio, es la ocupación del espacio. Cómo ocupamos el espacio nosotros en el ancho, en el largo, y cómo ocupamos los interespacios, digamos, los espacios entre líneas del rival. Yo creo que si dominamos eso, como directores técnicos, tenemos una gran posibilidad de sacar buenos resultados. ¿Alguien más, profes, para preguntar? Convengamos también que es importante para la formación del jugador que vivencie distintas formaciones tácticas, ¿no? Para el día Que de eso es mañana. lo que hablamos antes, que quizás si uno le quiere enseñar todo en ese proceso, no le enseña nada. Ese chico del fútbol infantil, hasta que llega a fútbol juvenil, va a vivenciar un montón de esquemas tácticos por una cuestión natural, digamos. Va a tener un montón de técnicos y cada técnico le va a enseñar su libro, ¿no? Totalmente. Bueno, buenas tardes. Primero, pues, muchas gracias como por compartir las experiencias del trabajo que realizan allá. A mí me surgió una pregunta y es con respecto a la fuerza. Dicen que manejan tono muscular, postura y peso extra. En el tiempo, ¿cuánto trabajan peso, tono muscular para poder pasar a la postura y cuánto manejan la postura para poder pasar al peso extra? No sé si me dicen con la pregunta. Para lo que vendría a ser el tono muscular, tratamos de que el chico aprenda a manifestar las distintas acciones de fuerza, ¿no? Por ejemplo, como muy bien dijo Pablo, con un simple juego de ponerlos a los chicos hombro con hombro, empujándose, ya estamos trabajando el tono muscular. Lo mismo, de igual manera, si los pongo agarrados de los codos, en donde ellos tengan que traccionar, estamos trabajando la tracción y estamos trabajando el tono muscular. Cuando vemos que el chico es capaz de manifestar distintas maneras de fuerza, ahí recién intentamos que el chico aprenda las distintas posturas que lo van a llevar en un futuro a aprender ejercicios básicos de fuerza, como la sentadilla, el peso muerto, y más adelante ejercicios derivados del levantamiento olímpico, como por ejemplo la sentadilla de arranque, la sentadilla con cargadas, ¿sí? Un envión de 2 tiempos, pero es más o menos eso. Y en tiempos no más de 10 segundos. No, yo me refiero al tiempo, es por decir, si manejo tono muscular y ustedes decían que no pasaban hasta que el chico no maneje el tono muscular, no pasaban a ejercicios de postura. En base a la experiencia que ustedes han tenido, yo empiezo a trabajar con un grupo de chicos el tono muscular. ¿Cuánto se han demorado trabajando ese punto para pasar a la postura? ¿O cuánto se han demorado? Sí, pasa que no se podría decir un tiempo estimado, porque sabemos que el entrenamiento también va de la mano de otros distintos aspectos, como la nutrición. Si el chico, por ejemplo, entrena bien, pero no está bien alimentado, y es difícil que demuestre mejoras en términos de fuerza. Entonces es muy difícil estimar un tiempo, pero en rangos generales, no más de 3-4 meses. Ya. Eso es más que nada ojímetro. Te vas dando cuenta en las sesiones. Muchas Y hay gracias. chicos que van a desarrollar antes que otros, ¿no? Obviamente.
por una cuestión cronológica y por una cuestión también social, cultural, que va a depender de su vida fuera del club, ¿no? No sé si eso responde un poco. Sí, muchas gracias. Muy amable. Profe, hay una pregunta de Ricardo Galvis. Sí, Sí. En edades tempranas, la rotación por posiciones en el campo está bien y sirve para entrar en la etapa de maduración. mire, a mi entender, nosotros trabajamos con determinados parámetros físicos, tácticos, ¿no? Como dijimos, y eso nos llevó a un estudio que determinadas posiciones requieren determinadas características predominantes, ¿no? Y que quizás un jugador que quizás juega de marcador central, que no tenga tanta velocidad, deba tener unos parámetros, uno que tenga una velocidad intermedia pueda tener otros parámetros y otro que tenga una velocidad alta pueda tener otros parámetros predominantes. Entonces, quizás la rotación en ese momento de las posiciones y no de los roles, porque son dos cosas distintas, quizá la rotación de las posiciones haga que ese chico pierda tiempo real en el puesto donde seguramente se vaya a desarrollar toda su carrera. Entonces, yo más que posiciones, que lo hemos hecho, hemos cambiado un montón de posiciones, apunto más a los roles. Porque, por ejemplo, un lateral derecho, pongamos, ¿no? Nosotros decidimos jugar con los laterales de interiores. Entonces ese lateral derecho seguramente no vaya a partir de volante central, pero vaya a tener muchísimo contacto de volante central. ¿Se entiende? Entonces, sin cambiarle el puesto a ese chico, ya le estamos cambiando el rol, y cambiándole el rol ya le estamos dando el aprendizaje. ¿Alguien más, profe? Profe, hay una pregunta en el chat. Sería de Diego Ferraro. ¿Sería ideal establecer parámetros de evaluación para este trabajo condicional, fuerza? Esto nos permitirá saber los tiempos o periodos de trabajo para avanzar hacia otro. Sí, es buena pregunta, Carlos Profes. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Ahí está el profe Ferraro. La hagamos claro. ¿Cómo ¿Qué está, tal? Buenas profesora? tardes. ¿Cómo está ¿Cómo le el va? profe Alejandro? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? El profe, Está, mucho gusto. bueno, les hablo por acá desde Medellín. Primero que todo, agradecerles por la ponencia. Me parece que es de manera muy clara y sencilla la manera de trabajar. Con relación a lo que el profe ahorita preguntó de los tiempos o en qué momento avanzar, por así decirlo, bueno, yo escribí eso. Me parece que sería ideal establecer los parámetros de evaluación o de valoración de cada una de este componente de trabajo, bien sea fuerza, resistencia o velocidad, y eso es lo que nos va a determinar si avanzamos o no avanzamos, ¿cierto? Eh, Primero. Segundo, me parece súper importante resaltar de que definitivamente los métodos o los modelos de planificación definitivamente son únicos, son únicos. Ustedes tienen esa manera y para ustedes esa es la mejor manera, independientemente si lo hacen anual, ¿cierto? O por mesociclos, por así llamarlo, o por microciclos, porque a ustedes eso les ha arrojado buenos resultados. En otras culturas o en otros entornos sociales, la planificación podrá ser diferente. ¿Qué nos va a permitir hacer esa planificación? Nuestros jugadores. Es la clase de grupo que tengamos, y vos empezaste por algo muy claro, y es que hay que empezar por los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos, cierto? Entonces, sujeto o con base en los objetivos es que desarrollamos o desplegamos una planificación, y de acuerdo a eso creo que vamos a tener éxito o no. Bien, muchas gracias. Mira, desde nuestro criterio, ¿sí? Creemos, como bien dijiste recién, que el grupo y la calidad de jugadores al que nosotros tengamos va a definir nuestro trabajo también. Nosotros creemos que en cuanto a
en cuanto a la progresión del jugador, ¿sí? Nos tenemos que parar desde un lado, ¿sí? Evaluar el grupo en la primera instancia que nosotros agarramos un grupo que desconocemos, ¿sí? Y como dijimos recién, ver para qué estamos con ese grupo. Si nosotros queremos transmitir todos estos ideales que nosotros tenemos, toda esta planificación que nosotros tenemos, y no tenemos el nivel adecuado para desarrollarlo, tenemos que volver a las bases, ¿sí? A lo que nosotros consideramos como ya aprendido, como hablamos recién de los procesos de maduración, que nosotros consideramos ya aprendido, que por ahí no está establecido, ¿sí? No está establecido desde la base. Entonces, cuando nosotros evaluamos esta posibilidad de poder planificar, ¿sí? De acuerdo a la calidad de jugadores que tenemos hoy, y obviamente también dependiendo de la cantidad dividido los trabajos, ¿sí? Es ahí cuando nosotros podemos realizar e imponer nuestra idea, por así llamarlo de esa manera, sin imposición, desde nuestro criterio subjetivo, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora en cuanto a los parámetros de fuerza, ¿sí? Si querés, nosotros después te vamos a pasar nuestros testeos y nuestras valoraciones, ¿sí? Que fueron de los datos que nosotros sacamos, y poder establecer un parámetro de esa manera si es que te resulta favorable. Nosotros creemos que por ahí estos valores, como son muy, digamos, acorde a nuestros jugadores, muy personales de nuestros jugadores, indican un parámetro para nuestro grupo. Pero si esto te puede llegar a ser útil, bienvenido. Yo no tengo ningún problema en facilitártelo. Sí, perfecto. Sería lo que para ese tipo de trabajos es lo ideal. Es lo ideal poder saber desde dónde estoy, cómo voy y hacia dónde quiero llegar. Y totalmente de acuerdo. Los resultados de las evaluaciones son con relación al promedio que tenga el mismo grupo. Esa es la única manera que me doy cuenta cómo puedo avanzar. No puedo avanzar sujeto a los resultados, ejemplo, de tu grupo con mi grupo, porque los contextos genéticos, perdón, no se diría contextos, los estándares genéticos son muy diferentes de los argentinos a nosotros los colombianos. Claro. Bueno, tocaste ahí un tema interesante, sí, que es desde la genética, que nosotros por ahí no le llegamos a hablar, ¿sí? Como estaba hablando recién Ale, hace un ratito estabas sugiriendo que por ahí un jugador tiene una genética de velocidad lenta, ¿sí? Tiene fibras lentas en comparación a otros de fibras rápidas. Entonces, nosotros, ¿en qué nos centramos a la hora de trabajar esta relación genética que estamos hablando? ¿Sí? En mejorar, ¿sí? los aspectos no establecidos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros sabemos que un jugador va a ser lento en este caso, ¿sí? Porque tiene fibras lentas, los testeos nos arrojan resultados menores a los que nosotros por ahí necesitamos para X cantidad de puestos. Bueno, nos interiorizamos, ¿sí? Nos enfocamos en mejorar lo que va a hacer mejor al chico para ese puesto. Entonces, vamos a trabajar desde el posicionamiento, ¿no? Que Ale tiene en este caso. Bueno, yo quiero que este chico me aprenda a cerrar bien o me aprenda a detener el 1 contra 1, por ejemplo, por citar un ejemplo. Entonces nos paramos en ese lado, en mejorar lo que necesitamos para el juego y no por ahí tanto la cualidad que ya sabemos que tiene su tope. ¿Sí? ¿Se explica? Profe, le agrego algo. Sí. Lo que nosotros buscamos con ese tipo de parámetros, Diego, es que el chico sobreviva al fútbol. Porque, por ejemplo, el otro día habló muy bien uno de los profes que dio una charla acá, que dijo que por ahí un jugador con unas determinadas condiciones no quiere decir que sea malo, sino que tiene unas condiciones que quizás hay que adaptar a otra posición o hay que adaptar a otro trabajo. Y yo coincido. Entonces, lo que nosotros buscamos es que ese chico sobreviva al fútbol. Que si no juega conmigo porque yo necesito centrales más rápidos que ese chico, que quizás no es muy rápido, en base a evaluaciones, y a estudios que hicimos del fútbol alemán y el fútbol español, vimos que hay muchos jugadores de primer nivel que, marcadores centrales, por dar un ejemplo, lo digo en todas las posiciones, que no son especialmente rápidos. Entonces, ¿cómo ese jugador juega en el primer nivel? Es lo que a mí me interesaba saber y es lo que yo empecé a buscar y averiguar.
Y en base a eso, nosotros centramos los trabajos en un central que no es naturalmente muy rápido, que mejore en el cabezazo y que mejore en el posicionamiento. Lo mismo con todos los puestos, pero hay puestos que es condicionante. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba buscando los carrileros del fútbol mundial, con valores bajos de velocidad no encontré ninguno. Tuve que bajar a posición de lateral. Entonces, evidentemente hay una condición física que es indispensable para un determinado rol como el de carrilero, que no quiere decir que el chico a menor nivel de velocidad no pueda jugar de lateral. El tema es que jugando de lateral hay que enseñar otro tipo de cosas. Exacto, no sé si se respondió un poco a tu pregunta, Diego. Sí, claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Perfecto. Estoy de acuerdo al 100%. Perfecto. Nos quedan 7 minuticos para aprovechar a los profes para preguntas. Alejandro. Sí, ¿qué tal, Albeiro? Alejandro, sigo inquieto con lo siguiente. Hablábamos retomo una frase que acabas de mencionarlo aquí, no hay nada más real que el juego en sí mismo. Sí. Entonces, hablábamos de en la semana, una sesión de juego real, de acciones de juego real, donde hablabas de 20 a 30 minutos únicamente. Sí. ¿Será que en 20 o 30 minutos en ese trabajo de error o acierto de un jugador, me refiero a un delantero, coloqué a Pedrito a jugar de delantero y no está para ese partido, no está en esos 20 minutos, me doy cuenta que está o no está, y de pronto no voy a colocar a Pedro, sino que necesito es a Juan. Entonces me Es que nosotros lo vemos en la semana eso, porque nosotros hacemos trabajos, por ejemplo, como explicamos en espacios por ahí, totales, subtotales y reducidos. Cuando vos ya trabajás en un espacio subtotal, que por ejemplo es 3/4 de cancha o mitad de cancha, vos ya te das cuenta cómo está el chico, vos ya lo ves, o sea, lo percibís en ese tipo de trabajo. Que a ver, cuando hay una transición, generalmente, y si vos plantás los centrales en mitad de cancha, esa situación se da. O sea, los espacios totales en el fútbol es muy relativo decirlo así. Porque fíjese, en qué minuto del juego se juegan en espacios totales en el saque de meta nada más, en el saque de medio. Después no hay ningún momento en que la ocupación total del terreno de juego sea que todos los jugadores estén ocupados de esa manera. No sé si se entiende. No sé si se entiende, profe. Danover. Sí, Danover. Sí, Alejandro, lo de los espacios, bueno, hablamos de un cuarto, de 2 cuartos. Me refería más al tiempo de la práctica, al tiempo de la práctica de fútbol, llamémoslo así, que 20, 30 minutos me parece como muy poco, hombre, no sé. Pero bueno, no, Alejandro, muchas gracias. Es que las otras sesiones son de 1:30, 2 horas. Entonces, nosotros tenemos por ahí situaciones que queremos repetir en muchísimo más tiempo. Y como le digo, por ahí la práctica de fútbol son momentos en sectores. Entonces, vos tenés un momento en que un sector que se desarrolla en un sector de 3/4 de cancha, por ejemplo. Tenés otro momento que se desarrolla en la mitad de cancha y otro momento que se desarrolla en nuestra propia área. Entonces, cuando empezamos a ver nosotros los espacios ocupados generalmente en los partidos, ya de cualquier país del mundo, porque hoy, por ejemplo, ves la selección de Ghana, y la selección de Ghana está chica hasta casi mitad de cancha, tratamos de recrear más tiempo esa situación. ¿Se entiende? Entonces, por ahí en 1 hora y media nosotros podemos repetir infinidad de veces. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo titular y un equipo suplente, ¿no? Y el equipo titular es muy superior al suplente, ¿qué estarían trabajando nuestros marcadores centrales propios? Si casi no tocan la pelota. Entonces, si nosotros armamos un trabajo específico para ese determinado tipo de zona, ese marcador central que quizás, como dijo usted, pensando en el domingo, ¿no? Pensando en el partido,
que quizás en esa práctica toque 3 veces la pelota, porque puede pasar, sobre todo en edades infantiles, quizás en una práctica de 1 hora y media con un trabajo específico en esa zona, la pelota la toque 50, 60 veces. A eso apuntamos con no realizar demasiado tiempo de fútbol, porque lo que nos falta, ustedes saben, Está entrecortado, profe. pues sí, pero ¿cómo nos falta tiempo? Escucha. ¿Ahí se escucha, Alex? Sí, señora, ahí está bien. Perfecto. Lo que decía es que quizás en los espacios, en cara al fin de semana, ¿no? Lo que no sé si se llegó a escuchar eso es marcadores centrales, que por ahí una práctica natural entre titulares y suplentes la tocan 2 veces los centrales, porque hay una diferencia enorme entre titulares y suplentes. Y armando un trabajo específico en una zona, quizás el defensor la toque 40, 50 veces. Profe Alejandro, Sí. profes, nos quedan 2 minuticos. No sé si ingresamos nuevamente o si de pronto hay alguna duda por el mismo grupo le pueden hacer la pregunta o ingresamos, no sé, como ustedes Si quieran. tienen alguna duda la consultamos acá, si no la respondemos en el grupo, no tienen problema. No hay problema. Profe Alejo, no, profe Alejandro, Sí. obviamente usted arrancó la charla diciendo que trabaja la periodización táctica y esa es la periodización. Ellos, usted mira a los grandes entrenadores, ellos no hacen fútbol en la semana. Ellos hacen trabajos y simulaciones del juego sectorizadas. Finalmente la evaluación es el fin de semana. El fin de semana del partido es poner en práctica todo lo que trabajaron. Ellos no enfocan porque la periodización táctica, la importancia es del juego. Entonces, como todo es el juego tú lo tienes que llevar a fraccionarlo o no fraccionarlo, o a tenerlo en diferentes circunstancias y alturas de la cancha. Y finalmente, si vos trabajas bien y pones claro el modelo de juego, seguramente en el partido se van a ver todas las conductas que tú has trabajado en la semana. Excelente. Y además, teniendo en cuenta que en el fútbol infantil, sí, la evaluación el fin de semana es la que tiene que ser. Ningún chico de fútbol infantil va a sufrir que lo puteen, lo escupan, lo vendan, lo compren. Entonces, no hay que tener problema en decir, se evalúa el fin de semana y si se pierde, se pierde. ¿Qué se le va a hacer? Profe, muchas gracias. Nos quedan como 40 segundos. Agradecerle, profe. Igual ahí por el grupo vamos a estar hablando mucho. Muchas gracias por esta charla que nos dio el día de hoy. Muy clara. No, por favor, gracias a todos ustedes y ahora le mandamos todo el material al grupo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente un gusto poder compartir los conocimientos con ustedes. Muchas gracias, profes. Muy amables.